Muy bien, apreciados estudiantes, con esta temática que vamos a trabajar en el último espacio académico de nuestro módulo de química, nomenclatura química orgánica, vamos a resaltar que la formación de los compuestos orgánicos y su presencia en las estructuras celulares y en los constituyentes de la vida humana. Según sus propiedades y estructuras se presentan cuatro grupos principales que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Sin embargo, hay unos elementos claves para la vida, además del carbono, y es la unión que tiene el carbono al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y a algunos metales. Por su parte, la química orgánica es considerada la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de los compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Sin embargo, como mencionábamos en la diapositiva anterior, pueden contener otros elementos químicos importantes para la vida y que son fundamentales en este tipo de compuestos de la vida. Los compuestos orgánicos importantes, para plantear un ejemplo, los vamos a encontrar ampliamente distribuidos en la naturaleza. Por ejemplo, encontramos en la corteza del árbol de sauce, en donde ha sido desde tiempo inmemorial el tratamiento contra la fiebre y el dolor, por encontrarse el ácido acetil salicílico, una sustancia antipirética y analgésica. En el año de 1828, Johann Buchner aisló el principio activo de la corteza del sauce, unos cristales amarillos de sabor muy amargo que llamó salicilina y también se encontraron en otras plantas. Aquí vemos entonces la estructura de la salicilina o ácido salicílico y el grupo acetilo que lo convierte en ácido acetil salicílico. Los compuestos orgánicos se rigen por unas normas vigentes en la actualidad que para nombrarlos provienen desde los acuerdos establecidos en la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en el año de 1969 y que se publican en el año de 1971. Sin embargo, hoy en día encontramos que esta nomenclatura ha sido actualizada y revisada por la reunión que hace la IUPAC con sus expertos para poder establecer cuáles son las normas que se deben tener presentes en el nombre que se le da a estos compuestos. Los compuestos orgánicos entonces se clasifican como binarios dependiendo de su conformación de carbono e hidrógeno, y ya cuando aparece otro elemento entonces se conforman o se clasifican como compuestos terciarios o aquellos que tienen más de 3 elementos en una sola molécula, como la etanoamida, que son considerados compuestos cuaternarios. Una de las principales clasificaciones de los compuestos orgánicos es la de los hidrocarburos, en donde vamos a encontrar hidrocarburos alifáticos o que tienen una cadena abierta, por ejemplo los alcanos, los alquenos y los alquinos, o los hidrocarburos aromáticos que tienen como base de su estructura el benceno. Entonces es importante resaltar que estos hidrocarburos son de diferente tipo, sin dejar a un lado los hidrocarburos cíclicos y los derivados halogenados que podemos encontrar de estos hidrocarburos. También hay unos compuestos orgánicos oxigenados. La presencia del oxígeno puede estar representado en un grupo hidroxi o también en un átomo de oxígeno central que está rodeado por dos radicales que pueden ser iguales o diferentes, o también la presencia del grupo carbonilo, es decir, el enlace doble que se presenta al oxígeno, y entonces en este caso me estoy refiriendo a los alcoholes, a los fenoles. En el caso de los fenoles, en donde hay un anillo de benceno que tiene unido un grupo hidroxilo que le da la característica de fenol. También encontramos los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos orgánicos y los ésteres. Finalmente hablamos de unos compuestos orgánicos nitrogenados cuya presencia del átomo de hidrógeno se puede presentar de diferente manera, así como sucede en las aminas, las amidas, los nitrilos y los nitrocompuestos. Acá en este cuadro sinóptico entonces encontramos una clasificación más detallada de los hidrocarburos, en donde resaltamos los hidrocarburos acíclicos o de cadena abierta, también se llaman alifáticos.
Dependiendo del enlace, entonces cuando hay un enlace sencillo se consideran saturados. Cuando hay enlace doble, como en el caso de los alquenos y los alquinos, no saturados o insaturados. Y el caso de los compuestos hidrocarburos isocíclicos, que pueden ser cicloalcanos o alicíclicos, también los aromáticos, o los heterocíclicos, que tienen dentro de su estructura cíclica átomos diferentes al carbono. Acá vemos entonces ejemplos puntuales de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos, su respectiva fórmula y las ramificaciones que van a dar origen a estos radicales. Voy a invitarlos a seguir el paso a paso de las normas para nombrar los alcanos. Cada una de las normas va a ir acompañada de su respectivo ejemplo, en donde resaltamos la elección de la cadena más larga en la regla número 1, la ubicación de los sustituyentes o radicales en la regla número 2, la presencia de varios sustituyentes en la regla número 3 y el ejemplo puntual para numerar la cadena principal y cuando hacia ambos extremos encontramos la misma distancia en la ubicación de los sustituyentes. Seguidamente vamos a encontrar la regla número 5, que especifica el hecho de numerar los hidrocarburos alcanos en ambos sentidos, y la regla número 6, que se refiere a la ubicación si dos a más cadenas tienen igual longitud. Seguidamente vamos a encontrar las normas. También los invito a que sigan ese paso a paso en su proceso formativo en la lectura de cada una de las reglas para los alquenos, que tienen cierta similitud con la de los alcanos, pero con la especificidad de que acá se habla es de un enlace doble carbono-carbono. Y finalmente las normas para nombrar a los alquinos. Ya pasando un poco a otro tipo de hidrocarburos, entonces vamos a encontrar los nombres que adoptan cuando se fusionan los anillos de benceno en 2 o en 3, en 2 para el caso del naftaleno, en 3 para el caso del antraceno, cuando están polifusionados como en el caso del pireno, o cuando están fusionados unidos por un enlace como en el caso del bifenilo. La nomenclatura para los aromáticos entonces va a estar dada por el tipo de sustituyente. Entonces por eso es que vamos a encontrar que el sustituyente antecede a la palabra benceno. Por eso entonces acá vemos cómo se forma el bromobenceno, el nitrobenceno, el metilbenceno o el etilbenceno, o también ya cuando la presencia de un grupo funcional permite que adquiera el nombre el mismo derivado compuesto aromático. Para esta nomenclatura entonces quiero invitarlos a que sigan la secuencia de cada uno de los ejemplos y llegamos ahora a la nomenclatura de los alcoholes. La presencia del grupo OH, sea en una cadena ramificada del alcohol, es la que va a dar la característica para que esta función orgánica se vea reflejada y le podamos dar la denominación de alcohol, aunque también podemos encontrar algunos alcoholes que presentan ciclos y el grupo OH en su conformación. Queremos agradecer toda la atención en este curso de química y esperamos que todos los conceptos desarrollados sean aprovechados por ustedes en el proceso formativo.